Nosotros somos una consultora que nos dedicamos a programas de mejora de rendimiento en el área estratégica, comercial y financiera. Y bueno, básicamente yo llevo aproximadamente unos 10 años dedicado a las ciencias sociales, a la investigación en el campo del management, principalmente estudiando modelos de análisis y de diagnóstico que nos permitieran luego aplicarlos a las empresas del entorno con las que operamos, ¿no? Eso a mí me ha llevado, pues, bueno, aparte de desarrollar 6 modelos de análisis y de diagnóstico, lo que he podido hacer durante los últimos casi 14 años es hacer una revisión muy exhaustiva de los principales autores de estrategia y de todos los modelos de estrategia que estos han propuesto, ¿no? Y esto pues me ha llevado en los últimos 3 años a estudiar a nuestro querido amigo Javier. Y bueno, yo además en ese estudio pues lo que nos ha llevado es una pena que no tenemos la pantalla, pero nos ha llevado me ha llevado a redactar un ensayo en el que he hecho un análisis de la persona de Javier y en este caso de un análisis de la teoría del buen gobierno de Javier. Y de la teoría del buen gobierno de Javier, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es, espero que voy a comentar algunas ideas muy breves y si os genera pues algo, suscita algún cambio mental que os podáis llevar a casa y que os permita ver o desde el perfil de Javier y sobre todo que cada vez que os caiga en la mano un libro de management lo veáis de otra manera diferente, ¿no? A partir de ahí. El planteamiento que voy a hacer es sensiblemente diferente, se habla mucho de Javier desde diferentes ángulos. Lo que me gustaría es que pensáramos en Javier desde la perspectiva de cómo ha construido Javier su teoría al calor o a la luz, ¿no? de una teoría de cómo construir teoría en ciencias sociales. Se produce en el año 2004 un avance muy importante en el campo de la ciencia del management, que es que Carlyle y Christensen, que son 2 profesores de Harvard, desarrollan un modelo de cómo construir teoría en el ámbito del management, ¿no? Y este modelo tiene 2 particularidades muy importantes. La primera es que permite identificar clarísimamente en qué punto se encuentra una teoría al hilo de toda la construcción. Si tuviéramos la pantalla puesta veríais que hace como un embudo doble, ¿no? La primera parte es descriptiva, la segunda es normativa. En el libro que está regalado, luego lo tendréis por ahí, lo podéis echar un vistazo. Bueno, pues eso nos permite ver dónde está, con lo cual permitimos que cualquier investigador, cualquier persona que coja esa teoría, sea el propio autor u otro, pudiera continuar analizando e investigando sobre esa teoría. Y luego tiene otra particularidad, que es que nos permite revisar las anomalías que tiene un modelo. Y revisar las anomalías significa mejorar sobre el modelo, entender verdaderamente qué factores no se ajustan a la realidad y por tanto poder seguir avanzando, ¿no? A mí me gusta mucho una frase, siguiendo a Javier y a Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles define la ciencia, ¿no? como conocimiento cierto por medio de las causas. Al final, si pensamos en lo que es una teoría científica no es otra cosa que una explicación de qué causa qué y por qué, ¿no? Que al final me va a permitir a mí decir en este caso que tal cosa va a ocurrir cuando hago un análisis. Una teoría, por lo tanto, tiene que tener dos elementos. Tiene que ser cuanto más aplicable mejor, evidentemente cuantas más circunstancias aborde, más capacidad tiene la teoría de predecir, y la segunda es que sea predecible, ¿no? Que me permita decir qué es lo que va a ocurrir. ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad, ¿no? Y está muy bien, seguramente los millennials que habéis estado hablando, hay un montón de anécdotas, pensar, como decía Enrique, el problema que tenemos es que lo que se está aportando por parte de los investigadores y los profesionales que nos dedicamos a investigar es que se produce escasa teoría que sea intelectualmente rigurosa, útil en la práctica y seguramente que tenga capacidad de soportar el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias, y esto es peligrosísimo, porque entonces el empresario dice, esa teoría no vale, ergo no la uso, ¿vale? Por lo tanto, a mí me parecía muy importante hacer este análisis de la obra de Javier desde este punto de vista, sobre todo para demostrar, o bien identificar alguna anomalía si la hubiera y por tanto poder seguir trabajando desde ahí, o bien decir, oye, mira, efectivamente aquí hay un rigor científico y en qué punto está, ¿no? Como no hay tiempo para revisar toda la obra, matizo un punto, y es que Javier no tiene escritos 34 libros que se han nombrado, tiene escritos 67 o 64, si no recuerdo mal, de los cuales esa otra parte están escritos casi todos en colaboración. Tiene más de 400 artículos monográficos escritos. Participó en la redacción de un diccionario de auditoría hace ya creo que más de 30 años, que también es una joya. Tiene 2 tesis doctorales, una en este caso en filosofía cartesiana, otra en este caso en la historia de comercio de Madrid, que es
sobre qué influencia tuvo en la formación gerencial española, que es una barbaridad de tesis, no es muy recomendable de leer para la siesta, pero es extraordinaria desde el punto de vista científico y literalmente, es espectacular. Entonces, bueno, lo que sí que es cierto, ¿no?, es que cuando uno conoce muchos autores y has profundizado en la teoría de gobierno, organizaciones y personas, te das cuenta que la mayor parte de libros de teoría que va a caer en vuestras manos está en fase descriptiva. ¿Qué ocurre? Javier habla a veces de gente, de autores que están en la hojarasca, de libros de aeropuerto. Es decir, muchas veces no es que la teoría descriptiva sea mala en absoluto, es el principio de un canal de construcción teórico, pero hay que ser capaz de valorar qué tengo entre las manos y a partir de ahí ser capaz de evaluar qué me está diciendo eso y qué validez tiene, ¿no? Rolando Armuelles, en la anterior edición, no sé si fue en una publicación, decía, no sé si seguramente es cierto, ¿no?, decía, injustamente Javier, si hubiera hablado inglés, pues estaríamos hablando de que el eco de su obra pues sería otra cosa, ¿no? Yo creo que esto es cierto. Lo que pasa es que lo que sí que es cierto, y creo que hay que hacer una reflexión también los científicos que nos dedicamos en este caso a investigar, es que tenemos que hacer un cambio, ¿no? Y el cambio está en que es obvio que hay que hacer un esfuerzo mayor por canalizar y por comunicar mucho más eficazmente los progresos científicos que se hacen en management o en cualquier otro ámbito de los científicos españoles, ¿no? Por lo tanto, en esa línea, el trabajo que os he presentado y que luego podréis coger el libro, que lo hemos traído para que se pueda repartir, lo mismo, es muy técnico, con lo cual igual me interesa, pero el que le apetezca, tenga voluntad, pues que le eche un vistazo. Lo que pretende es divulgar de una manera rigurosa cuáles son los pasos que ha ido dando Javier a través de todo ese proceso de construcción teórica, ¿no? Por lo tanto, en el libro encontraréis 3 bloques, uno muy interesante bueno, interesante lo mismo, para que le apetezca, donde se hace una revisión de los 120 modelos teóricos de construcción de estrategia, de análisis y de diagnóstico de los últimos 200 años, donde ahí se pueden sacar ya una serie de conclusiones. Otro donde hago un análisis de lo que es el estilo literario de Javier, cómo construye, y otro donde hago un análisis de cada uno de los procesos, ¿no? A ver, yo os invito a que eso lo leáis con detenimiento, sobre todo para ver cuál es el valor que genera en la teoría. Yéndome ya fuera de lo que es ese escrito, que lo podéis leer en cualquier momento, lo que voy a presentar aquí ahora son 3 ideas, o 4 ideas mejor dicho, que sí que son novedad, que parten un poco de todo este análisis, esta investigación que he ido haciendo. Yo he acabado diseñando o elaborando una tesis, esta sí está en fase descriptiva, donde lo que he hecho es pues definir una serie de atributos y fenómenos que se cumplen cuando un autor se acaba convirtiendo en un grande del management, ¿no? Y ese convertirse en un grande del management implica seguramente varios elementos, ¿no? Yo he querido diseñar o dibujar esos elementos, seguramente habrá más o no sé, o habrá menos, habrá que seguir investigando, pero hay 4 que son muy importantes, que yo los he denominado como caudal, ¿no?, foco, carácter y claridad, ¿no? Estos 4 elementos, un poco por explicar qué son. Si tuviéramos el mapa lo veríamos mejor, pero en la fase descriptiva un investigador tiene que observar, hacer muchas descripciones, muchas definiciones, mirar muchos fenómenos para ser capaz de identificar qué está pasando ahí, ¿no? A partir de ahí eso va a generar un caudal de observación. Luego voy a tener que observar con mucho detenimiento eso, y voy a tener que ser capaz de producir muchas relaciones entre atributos y fenómenos de sucesos. Eso es lo que llamo yo caudal de producción. Y por último va a haber una tercera etapa, que en el libro la veréis como la parte de relaciones, donde vas a tener que hacer mucho caudal de innovación en el ámbito de hacer relaciones causales y empezar a explicar cuáles son las correlaciones entre una y otra cosa, ¿no? Por lo tanto, caudal, importantísimo. Segundo elemento es el foco, ¿no? Hace falta seguramente capacidad creativa e innovadora para abordar estudios que produzcan progresos. Es decir, no digo yo que el que estudie una molécula de pintura acrílica pues para conseguir un color rosa, que sea bastante difícil, no sea importante, pero desde luego el que lo haga con una molécula de cáncer, pues luego la relevancia de ese estudio, la relevancia del estudio será infinitamente mayor. Por lo tanto, atención a qué progreso me estoy orientando, ¿no?
En tercer lugar está el carácter, ¿no? Y es que la labor de investigación es una labor tediosa, es una labor muy cansada, es una labor que requiere de muchísima constancia, de categorizar, observar, relacionar, buscar errores, revisar, corregir, concretar, modelar, establecer infinidad de relaciones para al final construir elementos o condiciones sí entonces, ¿no? Eso requiere de paciencia, y la paciencia es un elemento que viene con la virtud de la fortaleza, de la capacidad, de la constancia. Por lo tanto, prudencia para no anticipar éxitos demasiado pronto y seguramente humildad para ser capaz de gestionar bien los errores, ¿vale? Por último, la claridad, ¿no? Y la claridad, Einstein decía una cosa que a mí me gusta mucho, que es que si no sabes decir lo simple, es que no lo has entendido suficiente. Con lo cual, seguramente claridad, porque va a ser un antes y un después en cómo comunique un investigador sus descubrimientos y por tanto en generar mayor o menor rendimiento. Me he quedado un rato más, pero como ya me están dando falta, me habían dicho 12 minutos, bien, lo dejo aquí, simplemente me voy a la despedida que te quería hacer, que es que en definitiva, otra de las frases que a mí me gusta mucho de Einstein es que Einstein decía que pensaba 1 y 1000 veces al día que aquello que le pasaba en su propia vida era seguramente o estaba basado en el trabajo de otras personas vivas o muertas. Y yo pensaba ayer, ¿no? Digo, ese espíritu humano, seguramente de construcción en comunidad, que yo creo que es el mismo que nos trae aquí hoy, seguramente, a hacer una reflexión sobre uno de nuestros compatriotas y muchas de sus reflexiones. Así que mis felicitaciones, mi enhorabuena, espero que sigas produciendo porque será síntoma de que seguramente tenemos buen tono y buena forma en el mundo de la ciencia del management en España. Gracias. Muchas gracias, Ricardo.